cordial saludo. En nuestra materia de contabilidad gubernamental vamos a mirar un poco lo que son las cuentas por cobrar y los préstamos por cobrar, presentado a nuestro magíster Carlos Arbey Castillo Muñoz, a todos nuestros compañeros, el cual está realizado por las estudiantes Aura Inés Oviedo Rodríguez, María Fernanda Gallardo Burbano, Juliana Jimena Urbano Flores y quien les habla, Ginger Sánchez Solarte. Bueno, las cuentas por cobrar nos indican unos ítems, el cual entre ellos está que son derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades con transacciones. Es decir, la empresa entrega un bien, sea algo material o inmaterial, como un servicio de internet, telefonía o algo intangible. Por ejemplo, ir al costo y nos entreguen un electrodoméstico o cualquier entidad crediticia, ¿sí? Usted firma un pagaré, esa medición se hace después, entonces eso se vuelve una cuenta por pagar la persona que está llevando el electrodoméstico y se da a través de las transacciones, que son los documentos de valor que usted firma en ese momento. Entonces, esas transacciones son contraprestaciones cuando se da la venta de bienes y servicios, ¿sí? Ahora bien, están las transacciones sin contraprestaciones, que son impuestos y transferencias. Esas transacciones son sin contraprestación. Cuando se refiere a impuestos y transferencias, por ejemplo, es cuando se va a pagar el servicio del SOAT, entre otras. Son impuestos, entonces, en ese momento es sin ninguna contraprestación. Son impuestos gubernamentales o departamentales, ¿sí? Entonces, ese sería algo sin contraprestación por parte, eso de los impuestos. Ahora vamos a ver por parte de transferencias. Puede ser costos adicionales, como por ejemplo, cuando se manda dinero de un banco a otro. Ellos, por ser intermediadores, cobran un valor adicional por una transferencia. Entonces, las contraprestaciones se dan cuando la persona no recibe nada directamente, ¿sí? Hoy se sabe que legalmente el Estado recauda impuestos para hacer una distribución en la masa general, ¿sí?, de la población. Por ese lado, se entiende que son transacciones sin ninguna contraprestación directa de las cuentas por cobrar. Bueno, entre otros ítems están las cuentas por cobrar, se consideran costos. En esta parte contable, cuando vayamos a hablar de las cuentas por cobrar, se debe clasificar como un costo. Entre otro ítem está el valor inicial de una cuenta por cobrar, se mide por el valor de la transacción. Por ejemplo, necesito un plan de internet, ¿sí?, que tiene un costo de 50,000 pesos. Entonces, el valor inicial es el costo de esa transacción, que serían esos 50,000 pesos. Bueno, en la parte de la medición posterior de una cuenta por cobrar, es el valor de la transacción menos el deterioro del valor representado en pérdidas crediticias de manera individual o colectiva. Entonces, esto nos quiere decir que es un valor futuro. Digamos, yo adquiero el plan de el mismo servicio de internet, que son los 50,000, pero esos mismos 50,000 pesos dentro de un mes ya no van a tener el mismo valor adquisitivo. Es decir, no puedo comprar lo mismo que compro hoy que lo que compro dentro de 10 años con 50,000 pesos. Entonces esa medición que se hace después o esa medición posterior de la cuenta por pagar
Ahí lo dice, es el deterioro del valor representado en la pérdida crediticia de manera individual o colectiva. Ya sería cuando se hace el análisis de manera separada de cada una de las cuentas o lo hacen en un paquete de cuentas. Eso es los ítems de las cuentas por cobrar. Vamos a ver qué es baja en cuentas en las cuentas por cobrar. Quiere decir que ya salen de un sistema contable o salen de su libro de contabilidad, ¿sí? Aquí en baja en cuentas se da cuando expiran los derechos sobre los flujos financieros. No se los puede recuperar, o sea, se renuncia a ellos o se transfiere sus riesgos y beneficios. Esto se da en las cuentas por cobrar cuando expiran los derechos sobre los flujos financieros. Por ejemplo, se firma un pagaré a 12 meses por un electrodoméstico que entregan el mismo día. En el momento que se cumplen los 12 meses, se pagan todas las cuotas. Se puede decir que la cuenta por cobrar ya expiró o ya no tiene ninguna validez. Entonces, se dice cuando ya no hay un flujo financiero, el flujo financiero quiere decir que ya no representa ningún ingreso de capital para la entidad. También se da baja en esas cuentas cuando no se los puede recuperar. Supongamos que alguien va a hacer un crédito a un codeudor y cuando el banco o la entidad se da cuenta, el codeudor es ficticio, es irreal, o sea, no existe. Entonces en ese momento la cuenta está, pero no hay a quien cobrar, ¿sí? Otro ejemplo, Juanito hizo un crédito y no tomó un seguro. Juanito fallece, pierde la oportunidad de cobrar ese valor. Entonces, por eso dice cuando no se puede recuperar, cuando se renuncia o se transfiere sus riesgos y beneficios. ¿Sí? Vamos a ver el último ejemplo, donde la señora Lola tiene un plan de celular y ella lo quiere ceder a otra persona. La señora tiene que llevar a la otra persona para que quede a cargo de esa cuenta por cobrar. Entonces sale del nombre de doña Lola, pero ella le está transfiriendo esa cuenta a otra persona. Entonces ahí es donde se aplica la transferencia de los riesgos y beneficios. Aquí encontramos unas revelaciones donde dice que ellos entregan la información asociada a las cuentas, o sea, les brindan toda la información relacionada a esa cuenta, como por ejemplo el plazo que tiene, los intereses y el vencimiento de esa cuenta. En el otro ítem nos habla del deterioro individual de cuentas por cobrar. Se debe revelar a la antigüedad si está en mora y B al análisis del deterioro de las cuentas. Se podría entender pues así, ¿no? Cuando compran una cartera, quisiera que, bueno, digamos, le compró su cartera, tantos deudores tiene, entonces en ese momento le entregan información a esas empresas de cobranza y le dicen, bueno, le entrego, están estos clientes, entonces comienzan a llamar de créditos de vivienda o bueno, de créditos Bancolombia y no son ni siquiera las mismas empresas, sino que es un tercero que son las empresas dedicadas a cobranzas, ¿sí? Entonces cuando les entregan la información a ellos para que llamen, ¿sí? En esta parte que sería la individual. Vamos a ver el deterioro de manera colectiva que se debe revelar
en forma de agrupación, como la metodología y supuestos estimados para el deterioro y porcentajes del incumplimiento aplicados. Pero cuando este deterioro se da de manera colectiva, se debe revelar los puntos que ya les había nombrado anteriormente, como la agrupación, la metodología y los supuestos estimados para el deterioro. Por ejemplo, aquí entregan una cartera de los usuarios cafeteros, ¿sí? Por el Banco Agrario. Entonces se tomarían los créditos que están quedados del gremio cafetero de San Pablo de Nariño. Entonces se podría hacer un análisis de qué causa que el gremio no pague a tiempo, ¿sí? Pueden ser por el tema del clima, los costos, los insumos. Entonces sería como un análisis grupal de ese conglomerado y por qué esas cuentas colectivas se han perdido o ese valor ha perdido el poder adquisitivo con el pasar del tiempo. Bueno, vamos a mirar los préstamos por cobrar, que esta sería la otra parte, ¿sí? Entonces, eh, son los mismos recursos financieros que la entidad destina para el uso por parte de un tercero, de los cuales se espera un flujo financiero a futuro, ¿sí? La misma palabra lo dice, son préstamos por cobrar. Hay entidades que están dedicadas exclusivamente a eso, a préstamos financieros. Por ejemplo, las cooperativas, los bancos, ¿sí? Ellos tienen sus recursos y pueden decir esta cantidad de dinero es pues para ponerla en manos de todos los clientes y comienzan a hacer su propaganda, puede ser atraer gente, a colocar unas condiciones mínimas para que las personas accedan a ellos, ¿sí? Porque esta es una política de ellos en el cual ellos ponen dinero en manos de los clientes, donde ellos esperan una rentabilidad. La otra parte son los préstamos por cobrar, se incluyen como costo amortizado. Se mira el cambio, ¿sí? De estas cuentas con las anteriores. En las cuentas por cobrar son un costo y en esta los préstamos por cobrar se consideran un costo amortizado. Vamos viendo las diferencias que hay entre las cuentas por cobrar y los préstamos por cobrar. Bueno, vamos a ver la medición inicial de una cuenta por cobrar corresponde al valor desembolsado. O sea, ¿cuánto dinero me entregan a mí? Digamos 1.000.000 de pesos. Entonces, ese será el valor inicial, el 1.000.000 de pesos de la cuenta por cobrar. Está la medición posterior de los préstamos por cobrar. Se realiza el costo amortizado, el cual corresponde al valor inicial reconocido más el rendimiento efectivo reconocido, menos los pagos de capital e intereses recibidos, menos el deterioro del valor. Bueno, aquí prácticamente vemos que están utilizando como una fórmula que, por ejemplo, se puede explicar así, ¿sí? Prestan 1.000.000 de pesos a una persona, ese millón sería el valor que le va a quedar al banco, ¿sí? Porque están cobrando un valor inicial, que es ese millón, y de ahí se le suma el rendimiento efectivo, como los intereses que están generando, y a eso se le resta el pago del capital y el deterioro del valor, que sería el préstamo que queda en sí. ¿Sí? Otra parte es que a los préstamos por cobrar se les hace la estimación del deterioro al final de cada periodo contable, se obtiene el riesgo crediticio, que es la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el prestatario. Entonces, en cada periodo, en cada mes, le están haciendo un análisis al deterioro, o sea, va quedando un saldo remanente de la obligación. Ese dinero va perdiendo un poder adquisitivo. Entonces aquí dice que ellos hacen un análisis del deterioro al final de cada periodo. Es decir, cada mes
la entidad está haciendo un análisis de cuánto está perdiendo por la pérdida de valor y también hacen un análisis del riesgo crediticio, que es la probabilidad de incumplimiento de estas obligaciones, que es cuando califican a los clientes, ¿sí? Por ejemplo, miran su historial y dicen, no, pues este cliente ha tenido 10 años en varias entidades crediticias, ha desembolsado bastante cantidad de dinero y ha cumplido con sus pagos. Y hoy está al día. Entonces, ese es el análisis del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el prestatario. Vamos a ver baja en cuentas. Es decir, cómo desaparecen esas cuentas que estamos mencionando ahora, que son cuentas que están por cobrar, ¿sí? Cómo las dan de baja estas personas. O sea, cómo van desapareciendo del análisis financiero que están haciendo, ¿sí? Bueno, aquí prácticamente nos dice que total o parcialmente de un préstamo por pagar cuando venzan los derechos sobre flujos financieros, no se tenga oportunidad de reclamar dichos flujos, se renuncia a ellos o se transfieren los riesgos y beneficios al préstamo. Entonces, es decir, cuando ya no presenta ningún flujo financiero, pues ya terminan su tiempo. Por ejemplo, si una persona entra en bancarrota en un negocio, ya no hay oportunidades de reclamar dichos flujos. Entonces, en ese momento se declara la pérdida, por consiguiente, hay que sacarla porque ya no se puede recuperar, ¿sí? También se puede dar que cuando se renuncia a ellos o se transfieran los riesgos y beneficios, aquí podemos ver otro ejemplo donde un préstamo lo trasladan y hay otra entidad u otra persona que lo va a asumir. Entonces, en ese momento se puede dar baja en cuentas. Aquí también vemos unas revelaciones, ¿sí? Donde la entidad revelará la información relativa al valor de los libros y a las condiciones del préstamo por cobrar, como plazos de interés, vencimiento de valor que desembolsó y los costos de transacción, entre los más importantes. Es decir, en todos estos ítems, la información relativa a los libros quiere decir que contablemente, como debe estar esa cuenta, tienen que dar su información. Por ejemplo, pues como el plazo, los intereses, el vencimiento, el valor desembolsado, el costo de la transacción, entre otros. Bueno, esta es nuestra bibliografía y les agradecemos mucho por su atención.